A continuación, Lección Educativa de Ciencias Naturales, séptimo grado. Bloque 1. Los seres vivos en su ambiente. Secuencia 3. ¿Cómo están formados los seres vivos? Programa 8. Las moléculas de la vida. Expectativa de logro. Identificar por medio de experimentos o representan mediante modelos los bioelementos y biomoléculas. Buen día para todos, queridos estudiantes. Continuamos estudiando el maravilloso mundo de las ciencias naturales. En la lección anterior estudiamos lo que era la clasificación de los seres vivos, pues en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por el interior de los seres vivos. Vamos a estudiar lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas son los que constituyen la parte estructural de todos los seres vivos. Son muy importantes para el funcionamiento de todos los organismos que tienen vida. Las biomoléculas se clasifican en dos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia que se da entonces entre estas dos biomoléculas? Si recordamos un poco de la lección anterior, dijimos que a los seres vivos también se les llama seres orgánicos porque en su interior está la presencia de un elemento muy importante: el carbono. Y esa es la diferencia entre las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas, la presencia del carbono. Las biomoléculas están formadas por diferentes elementos. Ya les había mencionado el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y también el fósforo. Podemos encontrar otros elementos en pequeñas cantidades. Recordemos que en la materia viva existen más de 100 elementos que forman todo lo que son los seres vivos. De estos elementos, en las biomoléculas encontramos diferentes elementos: el carbono, que ya lo habíamos mencionado, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otros elementos en menores cantidad, pero que todos en conjuntos forman lo que son las biomoléculas. Tenemos dos tipos de biomoléculas, como les había mencionado anteriormente: las inorgánicas y las orgánicas. Pues vamos a comenzar estudiando las biomoléculas inorgánicas. Como ya les había mencionado, las biomoléculas inorgánicas carecen de carbono en su estructura o bien en poca cantidad, como por ejemplo el dióxido de carbono, que son 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Esta es una biomolécula inorgánica, aunque tiene carbono, pero en pocas cantidades. Dentro de las biomoléculas inorgánicas más importantes vamos a encontrar el agua, con su fórmula molecular H2O. ¿Qué significa H2O? Que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua es el componente primordial de todos los seres vivos. En el cuerpo humano la podemos encontrar que en un 78-80% todo lo que es en los humanos está formado por agua. También recordemos que es el disolvente universal, o sea que se pueden mezclar muchas sustancias. Los minerales se encuentran en pequeñas cantidades. Algunos están en el interior de la célula, que se le llama entonces sales intracelulares, y también podemos encontrar fuera de ella, que se le llama sales en un medio extracelular. Cuando las sales se disuelven, forman iones como el sodio, con su fórmula química, Na, o bien también encontramos el potasio, que su su elemento químico es la K, o el cloro, Cl. La función de estas sales minerales es que controlan la salinidad de los cuerpos y también regulan la acidez corporal. Son muy importantes para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera. Ahora continuamos con los gases. En nuestro cuerpo hay gran cantidad de gases que circulan por todo lo que es el organismo, no solamente en los humanos, sino que en todos los seres vivos. Por ejemplo, uno de los más importantes que podemos tener para nosotros los humanos o bien los organismos heterótrofos es el oxígeno. Recordemos O2.
el elemento oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno en su molécula. ¿Por qué es importante este oxígeno? Cuando nosotros respiramos, tomamos oxígeno. Háganlo ustedes en este momento también. Es vital para que tengamos vida. Ojo, los organismos heterótrofos. ¿Por qué les menciono? Recordemos que los heterótrofos son los que necesitamos de otros para sobrevivir. Otro gas muy importante que se da sobre todo en los organismos autótrofos como la planta es el que hemos estado hablando desde hace ratos, el dióxido de carbono con su fórmula CO2. Nosotros tomamos el oxígeno. Las plantas o los organismos autótrofos toman el dióxido de carbono y lo transforman. Ojo, los autótrofos convierten este dióxido de carbono en oxígeno, a diferencia de nosotros los heterótrofos. Tomamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Esa es la importancia de los gases en todos los seres vivos. Ahora vamos a estudiar lo que son las biomoléculas orgánicas. ¿Recuerdan que les dije cuál era la diferencia entre ellas? La presencia del carbono. Eso es muy importante. Las biomoléculas orgánicas son partes importantes de la célula. Estas se caracterizan, como les decía anteriormente, por la presencia de carbono en su estructura. Las biomoléculas orgánicas más importantes tenemos 4. Pongan atención. Número 1, los glúcidos. Los glúcidos también se les conoce como carbohidratos, como hidratos de carbono o bien como azúcares. Número 2, tenemos los lípidos, que son mal llamados, por decirlo así, pero es muy común que les digamos grasas. Número 3 son las proteínas. Y número 4 en biomoléculas orgánicas, los ácidos nucleicos. Todas estas biomoléculas orgánicas, como les decía anteriormente, están formados por hidrógeno, pero hay 3 componentes fundamentales dentro de estas biomoléculas orgánicas que siempre van acompañados. Ya sabemos, el carbono, que siempre está, el hidrógeno y el oxígeno. En estas 4 biomoléculas que les acabo de mencionar, siempre vamos a encontrar estos elementos. También se les llama bioelementos. Vamos a ver más adelante que después se van agregando otros elementos. ¿Por qué el carbono es tan importante en los seres vivos? Vean. En primer lugar, los átomos de carbono presentan 4 electrones de valencia. Por decirlo así, 4 uniones. ¿Qué son estos electrones de valencia? Pues estos son los que permiten que pueden unirse con otros enlaces y que se encuentran en la parte superficial de los átomos. Ahora sí, explicaremos cada una de las biomoléculas orgánicas. Comenzamos con los glúcidos. Recordemos que les podemos llamar carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares. Algo interesante de los glúcidos es que su palabra, esta glucos, proviene del griego que significa dulce. Ojo, relación dulce-azúcar. Los glúcidos están formados por 3 elementos fundamentales: carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando veamos las moléculas de los glúcidos, vamos a ver que solamente estos elementos. Tiene diferentes funciones los glúcidos. La función principal es una función energética para los seres vivos. ¿En qué consiste? Que los glúcidos proporcionan energía para que todos los seres vivos puedan realizar las diferentes funciones que pueden tener cada uno de ellos. Pero también tienen una función estructural. ¿En qué consiste esta función? Forman parte de la membrana plasmática de los seres vivos y de la pared celular de las plantas. La corteza, la parte gruesa de las plantas, está formado por un glúcido llamado celulosa. La mayoría de las biomoléculas orgánicas están formados por la unión de pequeñas moléculas llamadas monómeros. Esta es la unión de los diferentes elementos que les he hablado anteriormente. Los monómeros de los glúcidos se les llama sacáridos y ahí es donde vamos entonces a ver la clasificación de ellos. Tenemos 3 diferentes sacáridos dentro de los glúcidos, dependiendo la cantidad de moléculas que tenemos. Por ejemplo, comenzamos con el monosacárido. Es una sola molécula. Cuando unimos 2 monosacáridos, nos da como resultado disacárido. Cuando ya unimos 3 o infinidad de sacáridos, tenemos lo que son los polisacáridos.
Cuando tenemos la unión de varias moléculas, varios monómeros, en este caso varios sacáridos, de 3 en adelante, llamamos los que son polisacáridos. Les voy a dar el ejemplo de la estructura de un monosacárido. Monosacárido, recordemos, una sola molécula, un sacárido, una sola molécula, vamos a decirlo así, de azúcar. Aquí el más común que tenemos es la glucosa. Aquí está formado, les diré, por 6 átomos de carbono. La estructura es más amplia, pero así está formado por un hexágono. Esto es un monosacárido. Ahora vamos a estudiar o vamos a ver la estructura de un disacárido. Les mencionaba anteriormente, la unión de 2 monosacáridos me da como resultado un disacárido. ¿Y cómo voy a formar entonces un polisacárido? Voy a unir más moléculas, más monosacáridos. Ahí tenemos siempre característica aquí, que siempre estas estructuras están formadas por 6 átomos de carbono. En sus alrededores vamos a encontrar hidrógeno y también oxígeno en algunos casos. Esta es la estructura molecular de lo que son los glúcidos. Ahora continuamos estudiando lo que son lípidos. Como les decía anteriormente, también se les conoce como grasas o bien aceites. Es el nombre más común. ¿Cuál es la función de estos lípidos? Bueno, los lípidos se encargan también de almacenar energía parecido a lo que hacen los glúcidos y pues cumplen también alguna función estructural. Aquí donde encontramos en la membrana plasmática de la célula una capa de lípidos que permite el paso o no de algunas sustancias. Es una membrana semipermeable. Como les decía anteriormente, los lípidos son insolubles en agua. Entonces, esta capa que tiene las células, esta bicapa de lípidos, evita que entre algunos compuestos dentro de la célula, sobre todo que no vaya a entrar agua. Dentro de los lípidos también encontramos hormonas sexuales que participan en el desarrollo y función sexual de muchas especies. Continuamos con las proteínas. ¿Cómo están constituidas estas proteínas? Tienen una característica, una nomenclatura especial. Están constituidas por carbono, que ya dijimos que es fundamental, hidrógeno, oxígeno y un elemento nuevo, nitrógeno. Así se les conoce como CHON. Las proteínas están así, diferenciadas por CHON. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes dentro de la célula, porque constituyen prácticamente, son las que se encargan de realizar todas las funciones dentro de los seres vivos. Para respirar, para que haya este proceso de respiración, intervienen proteínas. La digestión, intervienen proteínas. Cuando nos golpeamos para que se forme el grano que le decimos, intervienen proteínas. En nuestra defensa están proteínas. Es por eso que son las que más abundan dentro de los seres vivos. Como les mencionaba, pues los anticuerpos, que son la defensa de nuestro organismo, están formados por proteínas. También, para que circule el oxígeno dentro del organismo, sobre todo nosotros los humanos, está una proteína muy importante que se llama la hemoglobina, que es la que recorre en sangre y lleva todo lo que es el oxígeno desde el torrente sanguíneo, sobre todo para el cerebro o para el corazón. Y es una proteína muy importante. Dentro de las proteínas también encontramos algunas hormonas que regulan pues diferentes funciones en nuestro organismo. También encontramos lo que son las enzimas. Esta es una función catalizadora de las proteínas. ¿En qué consisten las enzimas? Aceleran las reacciones químicas. Ejemplo de una proteína de enzimas es la lactasa. Es una enzima que se encuentra en la lactosa, que es la proteína de la leche. ¿Qué sucede cuando dicen algunas personas somos intolerantes a la lactosa? Lo que sucede es que esta enzima lactasa ya el cuerpo no la produce. Entonces nosotros tomamos lactosa, o sea leche, y nos cae muy mal el estómago. También podemos tener una función estructural de las proteínas. ¿Cuál es esta estructura? Ejemplo, las uñas. Las uñas de nosotros, el cabello, está formado por proteínas. En los animales, el caparazón, por ejemplo, de la tortuga, o el exoesqueleto de los insectos están formados por proteínas. Al igual que los glúcidos, las proteínas están formados por monómeros. En esta ocasión, pues se llaman aminoácidos. ¿Cómo están constituidos estos aminoácidos? Como les mencionaba anteriormente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y algunas veces va acompañado por azufre
para que se vayan formando lo que son los diferentes aminoácidos. En la naturaleza podemos encontrar más de 24 aminoácidos de diferentes formas. Para que una proteína se pueda formar, deben de existir por lo menos 30 de estos aminoácidos, ya sean iguales o bien combinados. Vamos a concluir este recorrido hablando de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados, recordemos la estructura, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, muy importante, el fósforo. Los monómeros de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Y los polímeros son los polinucleótidos, o sea, la unión de muchos nucleótidos. Los nucleótidos están formados por 3 moléculas. Un monosacárido, que en este caso es un azúcar de 6 carbonos, una glucosa, tenemos un grupo fosfato y una base nitrogenada. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos: ADN y ARN. Profe, ¿qué significa esto? ADN, ácido desoxirribonucleico. ARN, ácido ribonucleico. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos. ¿Cuál es la función que cumplen estas macromoléculas? ¿Por qué macromoléculas? Porque vamos a ver que son bien extensas, a diferencia de las anteriores que hemos estado viendo. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es una doble hélice. Más o menos va formado así. Almacena, transmite y expresa la información genética. Aquí en este ADN es donde se encuentra toda la información genética que nuestros padres nos han transmitido e igual nosotros pasamos a las diferentes generaciones. En cambio, el ARN, como les decía, es una cadena sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Aquí en este caso hablamos de un azúcar siempre de 5 carbonos, pero que se llama ribosa. Diferente, también tiene un grupo fosfato y diferentes bases nitrogenadas. ¿Se dieron cuenta de la importancia que tienen las biomoléculas, tanto inorgánicas como orgánicas, para los seres vivos? Son fundamentales para que se desarrolle la vida, comenzando desde el agua, desde la más sencilla, que es la que regula pues todas las funciones dentro de nuestro cuerpo. El oxígeno, que es vital para poder respirar. También los gases, los sales minerales. Pero también tenemos lo que son las orgánicas, como los glúcidos, que son los azúcares que proporcionan energía. Los lípidos también nos proporcionan energía. Las proteínas, que son tan fundamentales para el desarrollo de todas las actividades en nuestro organismo. Y pues están los ácidos nucleicos, que son los que van transmitiendo toda la información, tanto genética como para el desarrollo de las proteínas. Cabe destacar que cualquier diferencia estructural o alteración en estas biomoléculas pues pueden ocasionar lo que son algunos defectos congénitos en las siguientes generaciones. Puede ser, algunos síndromes o algunas malformaciones. Es por eso que nosotros tenemos que tener una buena regulación de estas biomoléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. Espero que hayan disfrutado el recorrido que hemos hecho al interior del cuerpo humano, así como lo disfruté yo. Los espero en la próxima lección educativa. Hasta la próxima.